Prácticas de tecnología para introducir la economía circular en las aulas. Trabajo realizado por David Sanjaime. Primero, introducir la economía circular. La economía circular es una estrategia de sostenibilidad, cuyo objetivo es que el valor de los productos, de los materiales, de los recursos naturales se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible. Con ello, se minimiza la generación de residuos. Por tanto, es una economía circular, en la cual, una vez un producto llega a ser un residuo, vuelve a ser introducido. Se trata de implementar una nueva economía, basada en el principio de cerrar el ciclo de vida de los productos, de los servicios, de los residuos, de los materiales, de los recursos, en fin. Para ello, realizaremos una actividad que consiste en la construcción de una maqueta de una nave industrial. Es un proyecto de la asignatura de Tecnología Industrial del primer curso de bachillerato. El proyecto se divide en 3 fases, correspondiendo a los 3 trimestres del curso. En el primer trimestre se desarrollará la estructura, en el segundo trimestre se desarrollará un puente grúa y en el tercer trimestre una instalación eléctrica para nuestra maqueta. El marco teórico en el que se basa consiste en un proyecto multidisciplinar, en el que se engloba en todas las secciones de la asignatura, pero principalmente en un análisis de los productos tecnológicos, las propiedades y las características de los materiales que darán forma a la estructura de nuestra maqueta, las máquinas y los sistemas industriales que se alojan dentro de la maqueta, es decir, dentro de una nave industrial, y finalmente los recursos energéticos necesarios en el mantenimiento y desarrollo de la maqueta de la nave industrial. Los recursos que se dispone para la construcción de esta maqueta son, por un lado, el aula taller del centro, en la cual dispondremos de todo tipo de herramientas necesarias, como serían principalmente herramientas de corte y herramientas de metrología, sierras, cúter, calibre, pie de rey, escuadras, cartabón, todo tipo de material necesario. Además, hay que contar con los equipos de protección individual, es decir, guantes, botas de seguridad, casco, pantallas protectoras, etc. Destacar que la materia prima que vamos a emplear ha de ser de origen reutilizado. Aquí es donde interviene la economía circular. Los residuos se reintroducirán en la economía. ¿Cómo vamos a trabajar esto? Trabajaremos de la siguiente manera. Nuestra materia prima va a proceder de cartón procedente de cajas viejas, cartón procedente de cualquier tipo de embalajes, y chapas de madera que darán lugar a nuevos proyectos como son nuestra maqueta, chapas de madera procedentes de proyectos antiguos, proyectos que ya nos sirven, retales, residuos, en resumidas cuentas. En cuanto al segundo y al tercer trimestre emplearemos cables, interruptores, LEDs, motores. Todo ello lo obtendremos de proyectos antiguos, de productos que tengamos por casa y ya no funcionen, estén rotos, no sirvan, tales como vídeos, DVDs, radios, en fin, cualquier producto tecnológico que tenga algo de electrónica en su interior. Seguro que podemos reutilizar muchos de estos componentes. El procedimiento, centrándonos en el primer trimestre, será el desarrollo de la estructura de la maqueta. Consiste en el diseño de los planos. Será la primera actividad que tendremos que hacer. Posteriormente, dibujaremos las piezas sobre papel. Una vez lo tengamos hecho, calcaremos las piezas en cartón. Este cartón, o en su defecto serían chapas de madera, lo recortaremos. Cuando lo tengamos recortado, ensamblaremos las piezas, es decir, daremos lugar a los pilares, a las vigas, a la cruz de San Andrés, todo tipo de productos. Y finalmente, estas piezas que hemos montado, que darán lugar a nuestra maqueta, habrá que ensamblarlas. Ensamblaremos los distintos componentes, realizando los pórticos de la nave industrial. Las competencias que vamos a trabajar en este proyecto son la competencia de comunicación lingüística. Trabajaremos con planos, trabajaremos utilizando una terminología específica y hay que usar un vocabulario adecuado. La competencia matemática, científica y tecnológica, en la elaboración de los planos, en el recorte de las piezas, etc. La competencia de aprender a aprender,
En este proceso nos plantearemos con distintos retos, con distintas soluciones que habrá que solucionar y aprenderemos cómo solventarlas. La competencia social y cívica. Recordar que vamos a estar en el taller de tecnología y que como tal hay que comportarse adecuadamente. Estamos en un taller donde existen maquinaria y herramientas, la cual nos podría dañar a nosotros o al resto de nuestros compañeros. Por tanto, hay que tener un comportamiento adecuado a la situación. El sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor, puesto que vamos a fomentar en los alumnos el desarrollo de una maqueta, que se enfrenten a un reto nuevo, algo que nunca han hecho, y esto puede desarrollar su espíritu emprendedor para abarcar nuevos proyectos. Los beneficios que reporta la economía circular y que trabajaremos dentro de este proyecto de la maqueta son una mejora de la seguridad de suministro. No vamos a depender de nadie para obtener la materia prima. La obtendremos de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, buscaremos en los residuos. Se reduce el impacto ambiental, no vamos a generar nuevos residuos. Es más, estamos minimizando la generación de residuos. Vamos a crear innovación y desarrollo, estamos desarrollando una cosa nueva. La economía circular genera un crecimiento económico, contribuye al bienestar de la sociedad. Consumo sostenible, vamos a lograr crecimiento económico con un consumo sostenible, evitando la generación de residuos, minimizando el impacto ambiental, reduciendo el consumo. Además, la economía circular está demostrado que contribuye a la creación de empleo. Ventajas y retos con los que nos vamos a enfrentar en este proyecto apasionante. Entre las ventajas tenemos que es un proyecto real, es un proyecto en el que vamos a construir nuestra maqueta y tenemos todas las etapas, desde el diseño hasta el montaje de la misma. Es un proyecto modular, un proyecto en el que cada trimestre haremos algo más sobre nuestra maqueta hasta tener una maqueta totalmente funcional. Y además es un trabajo cooperativo. Los alumnos trabajarán en equipos para desarrollar la maqueta. Por otro lado, tenemos los desafíos. Es un proyecto extenso, de larga duración, dura todo el curso. La búsqueda de materias primas puede resultar una barrera. No va a ser fácil encontrar restos de cartón o de chapas que se encuentren en un estado adecuado para poder reintroducirlos en nuestra maqueta, pero seguro que lo logramos. Y además es un proyecto modular, lo cual era una ventaja, pero puede también ser un desafío, puesto que lo que obtengamos el primer trimestre será sobre lo que trabajaremos el segundo trimestre, y así será lo que trabajaremos en el tercer trimestre. Por tanto, este proyecto modular se nos puede convertir en un gran desafío. En cuanto a la evaluación que seguiremos para nuestra maqueta, se encuentra dividida en las siguientes partes. El diseño de los planos, con una puntuación de 2,25 puntos, el dibujo de las piezas con un peso de 1,5 puntos, el calcado de las piezas con un peso de tan solo 1 punto, puesto que es la actividad más sencilla, el recorte del cartón, 1,25 puntos, el ensamblado de las piezas, muy importante, 1,5 puntos, y finalmente lograr el ensamblado de los componentes, que todo encaje y se monte, con un peso de 2,5 puntos, la parte más difícil. Como conclusión, destacar que el modelo lineal económico basado en la secuencia tomar, fabricar, consumir y eliminar ya no es válido. Necesitamos de una economía diferente, un cambio en la economía en la cual los residuos se reintroduzcan en la economía, logrando con ello minimizar su generación. La economía circular, por tanto, reintroduce los desechos de la sociedad en la economía y genera con ello crecimiento económico, actividad que los alumnos seguro que aprenden desarrollando la maqueta de la nave industrial. Con esto concluye la presentación de la actividad para el desarrollo de la economía circular. Muchas gracias por vuestra atención.